En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, comenzamos este curso cuyo objetivo es conocer los elementos principales del libro Participación y Causalidad del padre Cornelio Fabro. Algunos de los alumnos acaban de terminar el propedéutico y este es el primer curso que reciben de Fabro en esta institución. Evidente, capaz que han cursado otros estudios en otros lugares y han hecho muchos estudios de Fabro, pero en esta institución es el primer curso de Fabro. No conviene que sea el primer curso de Fabro el libro Participación y Causalidad. En la línea de la metafísica fabriana, conviene iniciar viendo el libro Noción Metafísica de Participación, que él escribe antes, cuando era joven. Tenía en torno a los 30 años, un poco menos. Entonces conviene empezar por ese, sobre todo porque el libro Participación y Causalidad como que es una continuación de la temática de Noción Metafísica de Participación. Pero ¿qué pasa? A algunos de los alumnos, como los cursos son cíclicos, inician viendo este curso. Entonces, para todos, pero principalmente para los que no han visto el curso de Noción Metafísica de Participación, igualmente para los que lo vieron, esto le va a venir bien porque es un repaso, ¿no? Pero principalmente para aquellos que no han visto el curso de Noción Metafísica de Participación, vamos a hacer una clase presentando ese libro, Noción Metafísica de Participación, para después arrancar la clase que viene ya de lleno con el libro Participación y Causalidad. ¿Está? Esa es la idea. Bien, entonces comenzamos. El título de esta clase es La reflexión intensiva. Contenido de la doctrina de la reflexión intensiva en el volumen Noción Metafísica de Participación de Cornelio Fabro. Introducción. El volumen La Noción Metafísica de Participazione tuvo en vida de su autor 3 ediciones. Estamos hablando de la noción metafísica de participación, no de participación y causalidad. Participación y causalidad viene después. Noción metafísica de participación. Noción metafísica de participación tuvo en la vida del autor 3 ediciones. Estas corresponden a los años 39, 50 y 63. Fabro nace en el 1911, o sea que la del 39, su primera edición, tenía 28 años. La del 63 es interesante porque es posterior a la primera edición de Participación y Causalidad. De modo tal de que el hecho de que siga editando Noción Metafísica de Participación después de haber editado Participación y Causalidad nos muestra que si bien es un libro más viejo, él sigue totalmente de acuerdo con lo que puso ahí.
¿no? De modo tal de que mantiene su actualidad. Y participación y causalidad, que es el que le sigue, es como una continuación de la temática, pero no es una superación de la temática, es una continuación de la temática. Pero él sigue totalmente de acuerdo con, con noción metafísica de participación, más o menos similar a los que pasa con los libros Percepción y Pensamiento y Dale Ser el Existente, que tienen una relación entre los dos, pero la última edición del primero, Percepción y Pensamiento, es posterior a la primera edición del segundo, Dale Ser el Existente, lo cual muestra que siguen vigentes, ¿no? Los libros más viejos siguen vigentes. Los más nuevos no son cambios, sino profundizaciones. Bien, el de noción metafísica de participación tiene esas tres ediciones, 39, 50, 63. Y la edición del año 63 fue a su vez reeditada dentro de la publicación de las obras completas, ¿sí? De las nuestras, las que hacemos nosotros, en el año 2005. Acá tengo la noción metafísica de participación. Y acá tengo participación y causalidad. Otro. Este es el que vamos a ver. Pero es anterior y es necesario ver saber de qué se trata, para después entender las motivaciones de este. El más viejo es más chiquitito, este es más gordo. Este es el curso, gordo. Este es más chiquito. Bien. Y esta es la edición del 2005, que tiene un aparato crítico, lo ven acá, que permite reconstruir también las dos ediciones anteriores. Entonces, la edición del 2005 es una reproducción de la edición del 63, pero con un aparato crítico que te va mostrando los cambios con las ediciones del 50 y del 39. ¿Sí? Hay más salto entre la del 39 y la 50 que entre la del 50 y el 63. Hay más diferencia entre 39 y 50 que entre 50 y 63. Bien, la intención de Fabro en noción metafísica de participación es demostrar que la noción metafísica de participación es clave y central dentro del tomismo, más que la de acto y potencia, ¿no? Es muy interesante porque la participación es más bien, clásicamente se entiende como más bien platónica, mientras que el acto y la potencia más bien aristotélico, ¿no? Presenta este libro como la conjunción de lo bueno de Aristóteles y lo bueno de Platón en la doctrina de Santo Tomás, mostrando, entre otras cosas, que la noción metafísica de participación es la central dentro del tomismo. La noción metafísica de participación implica, siempre según Fabro, que cuando una perfección es participada por un sujeto, es poseída por él mismo en un determinado grado que puede variar según un más y un menos. Entonces yo participo, yo soy hombre, participo de la perfección hombre, de la humanidad, podemos llegar a decir. Y la noción metafísica de participación me dice que yo participo de esa perfección hombre en diverso grado. Y que los hombres son fundamentalmente distintos entre sí porque participan en diverso grado de esa perfección. No se diferencian solamente en los accidentes.
¿no? Porque uno puede pensar de modo lógico matemático que Pablo es hombre más blanco y José es hombre más amarillo y Pedro es hombre más negro. Entonces, esos tres se diferencian no porque son hombres, sino porque uno es blanco, el otro amarillo, el otro es negro. Entonces la distinción entre los hombres están en los accidentes. No. Eso es una noción abstractiva. Pero si uno tiene una noción metafísica de las perfecciones, se va a dar cuenta que la humanidad es participada de modo diverso en los diversos sujetos. Y esto es según un más y un menos. Y esto ocurre de participar según un más y un menos, hemos puesto el ejemplo de hombre, pero esto ocurre particularmente con la perfección del ser. Todos los entes participan en el acto de ser en diversos grados, ¿no? Esto es un ente porque id quod habet esse, porque tiene ser. Esto es un ente porque tiene ser, pero estos dos entes que tienen ser participan en el ser de un modo diverso, según un más y un menos. Eso es lo que dice la noción metafísica de participación. Todos los entes participan del acto de ser en diversos grados, según un más y un menos. Un ente más perfecto tiene más, entre comillas, ser, ahora vamos a decir porque entre comillas, tiene más ser que otro menos perfecto. Un más, ¿por qué entre comillas? Porque es un más que evidentemente no es de orden matemático. El orden matemático se mueve en el ámbito de la cantidad cuantitativa. Y acá no estamos hablando de una cantidad cuantitativa. Se trata de un más y menos metafísico que implica la perfección menos limitada por la potencia que la recibe. Entonces, el que posee más esa perfección es porque la potencia que recibe esa perfección la limita menos. La noción metafísica de participación lleva entonces a una particular noción del acto de ser, a una particular noción de la perfección de ser, que se denomina ser intensivo. Porque el ser es intensivo, según lo descubrimos con esta noción. Es siempre intensivo el ser, pero para descubrir que es intensivo necesitamos tener esa noción, la de ser intensivo, que es la que arribamos cuando tenemos la noción metafísica de participación, que el ser se participa según un más y un menos, y entonces el ser es una perfección que se da según un más y un menos, y entonces el ser es una perfección intensiva. Tenemos entonces que conocer el ser como ser intensivo. Después vamos a ver cómo se hace eso, ¿no? Por el momento es un cuentito. Hay que ver cómo llego a esa noción. De hecho, es el objetivo de esta lección. Conocer el ser como ser intensivo implica darse cuenta de que el ser es una perfección que se participa en grados diversos según un más y un menos en los distintos entes. No es nuestra intención exponer todo el libro ahora en esta clase de noción metafísica de participación, para eso van a tener un curso, sino simplemente poner a la luz el hilo conductor del desarrollo que Fabro hace para exponer no la noción metafísica de participación, tema principal de la obra, sino la llamada doctrina de la reflexión intensiva. ¿Por qué? Porque se llega a esta noción intensiva de ser por una reflexión, no por una abstracción, por una reflexión, como que se va reflexionando, cargando de contenido en cada reflexión, se va reflexionando sobre lo que conocemos del acto de ser para tener del acto de ser una reflexión, una noción intensiva. Esa reflexión que se hace sobre lo que conocemos del acto de ser para llegar a tener
una noción intensiva del acto de ser es lo que Fabro llama una reflexión intensiva. Bien, tratemos de verla. Proceso, entonces, en primer lugar, el proceso premetafísico, porque primero es una descripción de lo que todo el mundo conoce antes de hacer metafísica, pero que es necesaria tenerla en cuenta para después ver lo que el metafísico hace, basándose en eso que se conoce premetafísicamente, lo que el metafísico hace en esta reflexión para llegar a la noción de intensiva de ser. Entonces, primero el proceso premetafísico. ¿Sí? En nota al pie, acá no me la dice, es en la página 123. Bien, del libro Noción Metafísica de Participación de esta edición, no de la edición original de Fabro. Bien, proceso premetafísico. Fabro comienza hablando de un itinerario nociológico. Este itinerario nociológico, camino de nuestro conocimiento, en este itinerario, el primer paso es la abstracción de la esencia como universal metafísico o modo de ser. Tengo, por ejemplo, una lupa, yo abstraigo la esencia lupa. Bien, eso es lo primero que hace el intelecto en este proceso. Un conocimiento abstractivo de la esencia. Si así, indudablemente, ¿sí?, el intelecto no puede quedarse en un conocimiento abstractivo de la esencia, porque si así lo hiciese, quedaría encerrado en sí mismo, ya que la esencia en abstracto no dice nada de cómo dicha esencia se da en la realidad, y si de hecho exista o no. Entonces, si yo tengo una lupa y abstraigo lupa, listo, tengo en mi mente la esencia lupa. ¿Cómo es esa lupa? ¿Cuadrada o redonda? No, yo tengo solamente la esencia lupa. ¿Existe o no existe? No, yo tengo solamente la esencia lupa. ¿Existieron alguna vez en la historia las lupas? No sé, yo tengo solamente la esencia lupa. Entonces, si vos lo único que haces es abstraer, ¿sí?, te quedás encerrado en vos mismo. No pegás el salto a la realidad, porque ni siquiera sabés si hubo lupas, si las lupas existen, si son redondas o cuadradas, ¿no?, si son de plástico o de madera, no sabés nada, tenés solamente la esencia. Entonces, el intelecto, cuando abstrae la esencia, todavía está dentro de sí. Es verdad que la esencia es la esencia del objeto que está afuera, eso es verdad, nadie lo niega. Pero el intelecto no saltó todavía al objeto que está afuera, porque tiene solamente la esencia en abstracto. Entonces, si el intelecto se quedase solamente con la esencia del abstracto, se quedaría encerrado en sí mismo. Entonces, evidentemente, el proceso tiene que continuar. Bien, ¿y cómo continúa el proceso? Bien, continúa de esta manera. Primero, la abstracción, por el cual se llega al universal metafísico. Por ejemplo, el universal metafísico, lupa. ¿Sí? Lupa, ¿qué cosa es lupa? Lupa es un modo de ser. Es una esencia, que es un modo de ser. Y entonces es el universal metafísico. ¿Sí? Porque si yo te digo, a ver, déjame pensar. La esencia toto. Y yo te digo que todos los totos son duros y que tengo en mi mano un toto, vos podés saber que ese toto es duro, pero no conoces nada del toto, no sabés lo que es un toto. Entonces me estoy manejando al nivel del universal lógico
que me permite hacer razonamientos, pero no es el universal metafísico. Una cosa es el universal lógico, perro, ¿sí? Perro es animal, Duque es perro, Duque es animal, y vos sabés, capaz que no sabés lo que es un perro, porque es lo mismo que Toto. Entonces vos, el universal metafísico predicable, el universal lógico, perdón, predicable, te permite hacer razonamientos, pero no lo conocés como modo de ser. El universal que te dice realmente el modo de ser es el universal metafísico. Entonces yo empiezo con el universal metafísico, abstraigo la esencia como un modo de ser. Después, en segundo lugar, la conversión al fantasmata. El intelecto llega al singular concreto. De alguna manera, yo tengo lupa y abstraigo lupa, y de alguna manera el intelecto, no la vista, no el sentido, el tacto, no, el intelecto, de alguna manera llega al singular concreto. No sabemos por qué, por la conversión al fantasmata. Lo estudiaron en antropología, no nos vamos a poner ahora a repasar la conversión al fantasmata. Pero por la conversión al fantasmata, si bien el intelecto abstrajo la esencia de la cosa, por la conversión al fantasmata conserva un contacto con el concreto. El intelecto, el sentido evidente, pero no estamos hablando del intelecto, conserva un contacto con el concreto. Entonces, con la conversión al fantasmata, el intelecto se da cuenta que esa formalidad abstracta existe en concreto, de modo tal de que puede después hacer un juicio, lo veremos, ¿no? Existe en concreto. Se objetiva el contenido que en el universal metafísico es abstracto, lupa, abstracto, indiferente, chiquitita, grande. A ver, esperen un segundito. Lupa. Lupa, ¿cómo es lupa? ¿Es así o es así? ¿No? Entonces, lupa no es ni así ni así. Está sucia porque hace mucho que no la uso. Es lupa. Pero con la conversión al fantasma, lupa, que es indiferente, se objetiva. Y se conoce así el particular, pero estamos hablando del conocimiento del particular que tiene el intelecto, no los ojos, la vista o el tacto, el intelecto. Bien. Después, ese particular se compara con la razón formal, lupa, y se ve común a varios particulares, lupa. Y entonces llego así a la universal lógico, como común en varios particulares. Entonces, el proceso premetafísico, y esto lo hace cualquier persona de la calle sin haber estudiado jamás metafísica, es universal metafísico, conversión al fantasmata, universal lógico. Se ve lupa como predicable de varios particulares, presente en varios particulares. Pero tanto lupa como universal metafísico y lupa como universal lógico son contenidos, no sé qué palabra utilizar, pero como indiferentes. No dicen nada, lupa, universal lógico, lupa, universal metafísico, ninguno de los dos dice nada del particular. Bien, los tres procesos señalados anteriormente se presentan como necesarios al proceso metafísico, pero no intrínsecos, sino previos al mismo. El proceso o método propiamente metafísico comenzará posteriormente.
Entonces, en un estadio todavía no metafísico se llega mediante estos tres procesos al universal lógico. Es el último. Estos tres procesos reciben los nombres de primera abstracción del universal metafísico. Esto es en Fabro, en noción metafísica de participación. Primera abstracción del universal metafísico. Conversio al fantasma. Segunda abstracción del universal lógico. Son entonces dos abstracciones entre las cuales se coloca una conversión. Bien, y comenzamos ahora con la reflexión metafísica intensiva. Bien, la reflexión metafísica intensiva. La clave para ir más allá del proceso descrito hasta ahora, o sea, la clave para entrar en la metafísica, porque por el momento la descripción que hemos hecho es de un conocimiento espontáneo, vulgar, sí, no científico, ¿no? La clave para ir más allá del proceso descrito hasta ahora y entrar propiamente en la metafísica es la aprehensión del esse in actu, término nuevo que tenemos que explicar, del individuo concreto. El esse in actu no es otra cosa que la esencia en acto. Entonces, aprender la esencia en acto de esta lupa, no el universal metafísico lupa, no el universal lógico lupa, sino de la esencia en acto de esta lupa, que es distinta a la esencia en acto de esta lupa, porque esta lupa tiene su esencia y esta tiene la suya. Entonces, de alguna manera, para iniciar la metafísica hay que aprender la esencia en acto. El esse in actu es lo mismo. No, esse y esencia no es lo mismo, son dos cosas distintas, pero cuando se pone in actu, esse in actu, esencia in actu, es lo mismo. Es el ser en acto de esta cosa, el ser de esta cosa en acto. El esse in actu. Y para nosotros que ya hemos estudiado metafísica, les digo lo que es el esse in actu. El esse in actu es la esencia actuada por su acto de ser. Esta lupa tiene su esencia y tiene el acto de ser que la actualiza. El acto de ser está actualizando la esencia de esta cosa. Pero el resultado, ¿sí?, de esa unión del esse como acto y la esencia como potencia, el resultado de esa unión da la esencia en acto o el esse in actu. Es el resultado de esa unión. ¿Qué pasa? Si bien es así, es el esse como acto de la esencia, que da esa unión de acto y potencia, da un resultado, que es la esencia en acto o el esse in actu, pero eso es así. Entonces los principios son el acto de ser y la esencia como potencia. El resultado es la esencia en acto o el esse in actu. Pero yo, en el proceso nociológico, que inicio de afuera, lo miro de afuera y trato de penetrar, lo primero que descubro no es el acto de ser y la esencia como potencia, el acto de ser que se llama esse ut actus. No es que yo conozco el esse ut actus y la esencia como potencia y después llego al esse in actu o esencia in acto. No. Yo voy de afuera hacia adentro. No de adentro hacia afuera, porque yo estoy afuera. Voy de afuera hacia adentro. Y lo primero que veo es el esse in actu, la esencia en acto, y que tengo que demostrar después que está compuesto de acto y potencia, el esse ut actus y la esencia como potencia. Eso lo tengo que demostrar. Pero la cuestión es que tenemos que ver el esse in actu y la esencia en acto como algo diverso al universal metafísico, porque el universal metafísico es
un modo de ser conocido indiferente, universal. Es universal. Y el universal lógico también, mientras que el esse in actu, la esencia en acto, es recontra súper concreto, ¿no? Bien. Entonces el esse in actu, ¿sí? Que es el resultado de la composición. Este esse in actu se ve distinto en cada individuo, ¿sí? Porque yo aferro el acto de ser acá y aferro el acto de ser acá como dos diversos. Bien, se ve distinto en cada individuo, incluso de la misma especie. Se diferencia, por tanto, del universal metafísico y, por supuesto, del universal lógico. Este esse in actu no es llamado así en noción metafísica de participación. No. Sino que es la terminología que aparece recién en participación y causalidad. Entonces, en este libro, Noción Metafísica de Participación, habla del esse in actu, ¿sí? Lo llama así el atto di essere trovato nel individuo. No lo llama todavía esse in actu, pero habla de él. Lo que pasa que todavía no había llegado a esa nomenclatura de esse in actus, esse ut actus del padre Fabro. Esa nomenclatura aparece recién acá, en nuestro libro, Participación y Causalidad, que es el que tenemos que estudiar. Pero ahora que estamos viendo rápidamente este como introducción, acá no aparece esa nomenclatura de esse in actu, pero habla del esse in actu, ¿no? Sí. Sino que es una terminología que aparece en participación. Fabro, en noción metafísica de participación, se refiere a él, ¿sí? Al esse in actu, como el acto de ser encontrado en los individuos. Entonces yo aprendo este acto de ser encontrado en los individuos, que no es el esse ut actus, ¿no? A eso tenemos que llegar, sino que es el resultado del esse ut actus con la esencia como potencia, y que es evidentemente diverso en cada uno de los individuos. Bien, ¿cómo aprendo, cómo aferro ese esse in actu? Bueno, el fundamento de ese aferrar el esse in actu, Fabro lo comenta así en Noción Metafísica de Participación, página 135. Dice así: da un punto de vista psicologico, sappiamo ancora che l'intelletto e il senso sono facoltà di un'unica sostanza, alla quale sono copresenti come strumenti di un unico agente principale. Per questo l'intelletto può congiungersi, mettersi in continuazione nel suo conoscere con la sensibilità e, effettuando una conversione radicale, raggiungere la realtà nel suo modo di essere concreto. Entonces, por la continuación que el intelecto tiene con la sensibilidad, el intelecto puede conocer no solo el universal metafísico que está separado de la materia, sino puede llegar al acto de ser que se encuentra acá. Bien, eso. Vamos adelante. Repito, esto no es un curso de noción metafísica de participación. No vamos a profundizar al fondo todo. Es simplemente tener una noción, valga la redundancia, de noción metafísica de participación necesaria para encarar participación y causalidad. Bien, este esse in actu no es llamado así. No, esto ya lo leí. Es decir, el intelecto, abstrayendo lo universal metafísico, sigue igualmente en contacto con el singular y comparando así el acto de ser encontrado en el individuo con el universal metafísico, ve que no son idénticos. Lupa y lupa
no me refiero a los accidentes, sino lupa como universal metafísico y lupa como acto de ser encontrado acá, no son iguales. ¿Por qué? Porque lupa acá es distinto a lupa acá. Y entonces evidentemente no son iguales a lupa acá. A no ser que una sea la lupa separada, pero no existe. Ninguna lupa que yo encuentro tiene su acto de ser lupa igual al universal metafísico lupa. Bien, no son idénticos. ¿En qué consiste la aprehensión de este esse in actu? La razón, ¿sí? Y acá, discúlpenme, pero se empieza a complicar un poco. La razón de ente se obtiene por la reflexión sintética originaria. Esto en metafísica se estudia. De alguna manera, no en la simple aprehensión, no en el juicio, sino en el ámbito de la conversión al fantasmata, el intelecto aprende ente. Como es conversión al fantasmata, en una reflexión que Fabro llama reflexión sintética originaria. La llama, eso es en un artículo, pero súper más viejo que noción metafísica de participación. En noción metafísica de participación no existe esa terminología, reflexión sintética originaria. Lo que pasa es que nosotros nos servimos de nociones posteriores de Fabro que son más precisas para explicar mejor noción metafísica de participación, que no ha desechado Fabro, sino que sigue manteniendo eso incluso después de haber explicado aquellas otras nociones, porque la última edición es del 63. Entonces no estamos cometiendo un error al explicar el libro anterior con nociones posteriores, porque hay toda una unidad en el desarrollo intelectual de Fabro. Bien, entonces, con la reflexión metafísica originaria, no vamos a explicarla acá, pero es algo que sabemos, se llega a la noción de ente. No interesa, yo ya tengo la noción de ente. Ente, id quod habet esse. Y también tengo el universal metafísico. Ese lo tengo por abstracción. Abstraje, lupa. Sí, el fantasma ilumina el intelecto agente, y en el intelecto posible se imprime la especie impresa y después se expresa como modo de ser lupa. Listo. Y en la conjunción de la noción de ente por la reflexión metafísica originaria y el universal metafísico por abstracción, en esa conjunción obtengo el acto de ser, el esse in actu, la esencia en acto, la esencia concreta del individual. Entonces, este esse in actu, que es la esencia en acto, se puede comparar sea al universal metafísico, lupa en abstracto, sea a ente. Comparando el esse in actu con el universal metafísico, se llega a una noción intensiva del universal metafísico y no meramente abstractiva del mismo. Esto es así porque el universal metafísico se ve participado según un más y un menos, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo, el gusano es un animal, el león es un animal, y abstraigo animal de los dos. Pero el universal metafísico animal lo veo concretizado en un modo diverso, es universal metafísico. Lo veo concretizado en un modo diverso en el león que en el gusano. Entonces veo que la animalidad en el león está más plena que en el gusano.
La animalidad, el león es más capaz, más observador, tiene más aspectos de la vida que el gusano. Y como el animal es un viviente sensible, evidentemente, como tiene muchos más aspectos de la vida el león que el gusano, la animalidad está mejor participada en el león que en el gusano. Entonces yo veo que la animalidad se participa, no es simplemente lógico, tiene o no tiene, sí o no, sino que se participa en grados. E incluso un león la puede tener más que otro león. Y así como la animalidad, también la esencia león. Entonces, comparando el universal metafísico con el esse in actu, así la animalidad como universal metafísico y la animalidad en acto en este animal, comparando, yo veo un más y un menos. Y entonces llego a una noción intensiva, ¿no? Una noción intensiva, en donde veo que león es menos que animal, porque lo participa, no más que animal. En una noción abstractiva, yo veo al león más que animal, porque digo que es animal más cuadrúpedo, más fuerte, más que ruge. Entonces a animal le voy agregando perfecciones para llegar al león, y entonces animal es menos. Pero eso es una noción abstractiva. Cuando yo con la metafísica hago una noción intensiva, veo que en realidad león es menos que animal, porque participa de la animalidad en un modo particular limitado. Y eso se logra comparando el esse in actu con el universal metafísico. Ahora, comparando el esse in actu con la razón de ente, se llega a la noción de esse intensivo, no ahora animal intensivo, no león intensivo, sino ser intensivo. ¿No? Porque así como veo que este acto de ser participa del universal metafísico lupa según un modo particular y por consiguiente limitado, porque éste lo participa en otro modo particular y también limitado, así también veo que este acto de ser, este esse in actu, participa de la noción de ente, participa del esse, de ente, y por eso llego a una noción intensiva no ya de lupa, sino de ser. Bien, esto es así porque la razón de ente se ve participada según un más y un menos. Ya lo vamos a ver textos de Fabro que lo describe, ¿no? De hecho, esta página, si ven abajo, termina cómo se hacen estas comparaciones, ¿no? En tercer lugar, por otra parte, también se puede hacer una comparación de los diferentes universales metafísicos en referencia a la noción de ente para resolver unos en otros, lo cual también termina en la noción de esse intensivo como formalidad suprema. Entonces, al esse intensivo puedo llegar, sea porque veo que este particular participa de la noción de ente y por consiguiente participa del ser, porque el ente es id quod abs, según un más y un menos, o puedo llegar también a la noción de esse intensivo porque de alguna manera veo cómo león participa de animal, animal participa de vida, ¿sí? Porque el león tiene la animalidad en un modo particular, animal participa de vida porque tiene la vida de un modo particular y vida participa de ente porque explica un modo particular de ente. Y entonces, sea por las formalidades en abstracto, sea por el ente concreto, puedo llegar a la noción de esse intensivo. Bien, entonces el ser como perfección suprema que se participa en todos los entes y de la cual participan todos los actos de ser y todas las perfecciones. Llegué a la composición, acto y potencia, en el esse, en el esse in actu, en la esencia en acto, como participada de una esencia como potencia y un ser como acto. Al decir que participan del acto de ser, vamos a ver que todavía no hemos llegado a la composición. Ya vamos a ver. Bien, ¿cómo se hacen estas comparaciones? Veamos algunos textos fabriámonos que hagan referencia a estos tres movimientos dialécticos.
Comparación entre l'esse inatto e l'universal metafisico. È interessante il notare che in questo processo vengono a collaborare tutte le potenze conoscitive dell'anima, poiché esso infatti si compie per un processo comparativo fra la formalità predicamentale astratto e l'atto di essere, che l'anima riesce a toccare, a attingere con due facoltà diverse, il senso e l'intelletto. Hasta acá súper fabuloso, ¿no? Compara el acto de essere, este no es el esse ut actus, este es el acto de ser encontrado en los individuos, es decir, el esse in actu, es decir, la esencia en acto. Compara la formalidad predicamental abstracta, es decir, el universal metafísico, con el acto de ser concreto encontrado en el individuo, in actu, no ut actus. O sea, compara León con el león encontrado en Clarence. Y este lo riesce a toccare, interesante porque no se ve, ¿no? Porque lo que uno llega a ver con el intelecto es más bien el abstracto, ¿no? Lo llega a tocar, a tingere, perché gracias al sentido, ¿no? Por la conjunción de dos facultades, el sentido y el intelecto. Nel processo comparativo fra la formalità trasta, universal metafisico, e l'atto di essere, esse in actu, l'intelletto è subito colpito dal fatto che mentre la formalità in astratto è uniforme, è identica nel suo contenuto, león, lupa. Considerata invece secondo l'atto di essere reale, essa è estremamente varia e ricca di toni e colori. Lupa, vedete come varía, ¿no? Es diversa. Invece lupa, come astratto, è una cosa uniforme. Invece dopo, quando la trovo, è varia e ricca di toni e colori. Guardate dunque sotto l'angolo intellegibile dell'atto di essere, come si vede in concreto, ciascun singolare e particolare realizza di fatto in un modo diverso la ragione astratta e non più ex equo, sempre uguale, como en el universal lógico. Bien, ahora comparación entre el esse in actu y la razón de ente. La ragione di ente è la prima que se presenta a la mente, ¿sí? La aprehensión sintética originaria, que eso lo desarrolla después. Pero es eso. Acá, bueno, se lo digo por curiosidad, tiene un texto en Noción Metafísica de Participación que algunos le critican porque dice que la noción en Noción Metafísica de Participación dice que esa razón de ente se obtiene por abstracción formal. Está el texto explícito dicho. Fabro era muy jovencito, tenía 28 años, después hace toda la explicación de la aprehensión sintética originaria, pero si bien es un error, no es por abstracción formal, no interviene para nada ese error en el desarrollo lógico que le está haciendo. Entonces es algo que va a profundizar después. ¿Está? Bien, sigamos. Comparación del acto de ser. La ragione di ente è la prima che si presenta alla mente. Con il procedere della conoscenza, essa va soggetta a tutte quelle particolari determinazioni che corrispondono ai vari esseri o modi di essere. A questo momento può intervenire la riflessione metafisica, che è la riflessione intensiva, alle volte la chiama di un modo, alle volte di un altro, può intervenire la riflessione metafisica che si attacca alla ragione d'ente in quanto è criterio lumen per determinare il valore ontologico di quelle determinazioni. Entonces yo veo ente, tengo ente, ¿sí? Y veo acá ente, pero ya particular, veo ente, acá ya particular, veo acá lupa, veo animal, veo árbol, veo hombre, veo vida, veo todo,
sí, pero siempre como un modo de ser, entonces iluminado bajo la razón de ente y justamente teniendo como criterio lume, ente, veo el valor ontológico que tienen las diversas determinaciones. Entonces, por ejemplo, veo hombre y veo alto. Y comparo alto con ente, comparo hombre con ente, y veo que hombre tiene más valor ontológico que alto. Y entonces resuelvo alto en hombre. Y digo, esto es alto por ser hombre. Y veo hombre como fundamento de alto, ¿no? Y no como algo meramente agregado. Entonces es así, y voy viendo el valor ontológico de las diversas formalidades según su comparación con ente. Y así voy viendo cuáles son las formalidades que sirven más de fundamento y más de fundamento y más de fundamento y más de fundamento, porque esta se funda en esta otra. ¿Por qué? Porque esta otra tiene un valor ontológico superior, y así voy de perfección en perfección hasta que llego que la perfección que más valor ontológico tiene es la misma perfección de ser. De modo tal de que como teniendo como lume la razón de ente, voy resolviendo una formalidad en otra, fundamentando una en otra, hasta que veo que el ser es la perfección más fundante. Nella riflessione metafisica allora ci si accorge che, benché la mente possa progredire alle più varie e ricche determinazioni, la ragione d'ente resta tutta trascendente. Rimane cioè sempre inesauribile e aperta a altre determinazioni ancora, perché tutto può essere compreso nell'ambito della sua irradiazione e intelligibilità. Entonces, el ser como el fundamento de todas las otras. Ne consegue che la ragione di ente sta a indicare una perfezione, una formalità che è superiore a tutte le perfezioni e formalità alle quali viene applicata. L'essere pianta, l'essere asino, l'essere uomo dicono dei modi di essere particolari e l'uno non è convertibile con l'altro, ma tutti si fondamentano nell'ente. Io ben comprendo al lume della ragione di essere que questa limitazione che tiene, por ejemplo, el asno, che tiene l'ombre, che tiene la planta, che questa limitazione che l'essere riceve in concreto non è dovuto all'essere in quanto essere, perché l'essere ha tutte quelle ricchezze, ma soltanto alla formalità determinata, alla perfezione planta. Planta è la che limita il ser, ¿sí? Alla quale va unito el que lo especifica, el essere va unito a planta y planta especifica ser. Entonces se ve que todas las perfecciones tienen en el ser su fundamento y participan del ser, gracias a esta reflexión intensiva. Pertanto, si ora io tengo copresenti nella mente i vari modi di essere, nei quali si attua in concreto e in particolare l'atto di essere, e faccio nella mia mente come una sinossi, ¿sí? Planta, caballo, elefante, estrella, son todos modos particulares de ser, de modo tal de que el ser es más que planta, es más que caballo. El ser contiene planta, caballo, estrella, rinoceronte, contiene todos. Entonces llego a una noción de ser que sinossi, que es superior a todo, como una totalidad absoluta, como una formalidad suprema. Y llego al essere como la perfección top, super fabulosa, de la cual todas las otras perfecciones participan. Comparación del valor ontológico de las diversas formalidades, porque de eso también hablamos. San Tommaso no siempre, y estamos viendo, ¿no?, como una formalidad como perro en animal, por ejemplo, ¿no? Se fundamenta. Veamos un texto de Fabro en donde habla de esa comparación. San Tommaso non si è preoccupato tanto di offrire una teoria in atto signato,
sì? Come si hace, sì? Del come in realtà si faccia questa riflessione intensiva. A giudicare dagli esempi, da ejemplos, pero no explica come si hace. A giudicare dagli esempi si può dire in generale che l'ascensione dialettica, sì, fundare una perfección en otra, resolver una en otra, por ejemplo, todos los animales en animal, perro, caballo, ¿no? Se resuelven, es un ascenso dialéctico, ¿sí? Porque así como Hegel, tesis, antítesis se resuelven en la síntesis, así como hacemos nosotros, por ejemplo, con los atributos divinos, y vemos que justicia y misericordia son diversas, pero en Dios se resuelven en una unidad superior, y la justicia que yo veo es participación, y la misericordia que yo veo es participación de una cosa que es una sola, que es Dios, ¿no? Entonces la justicia divina y la misericordia divina son la misma cosa, ¿no? Así como yo voy resolviendo opuestos en una unidad superior, como lo hace también Hegel, aunque mal, pero lo propio de la metafísica es la dialéctica, el resolver, es la reflexión intensiva, ¿no? Entonces, cómo se van resolviendo para llegar a una noción resolutiva de animal, no abstractiva, en donde abstractivamente animal es menos que perro, porque perro es animal más ladrar, pero resolutivamente animal es más que perro, porque animal es perro y caballo y gato, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esa ascensión dialettica? Bene, a giudicare dagli esempi si può dire in generale che l'ascensione dialettica operata dalla separazione metafisica intensiva fa passare la mente da specie a generi, perro a animal, y dai generi inferiori a generi superiori, animal vida, e ai trascendentali. Se ora, pertanto, mediante la riflessione intensiva faccio una sinossi, de nuevo sinossi, di tutte le forme e gradi dell'essere, io arrivo a una nozione intensiva di essere che è il sino logico metafisico di tutte le manifestazioni dell'essere, in relazione alla quale ciascuna forma o grado non è che una particolarizzazione, cioè partecipazione. Más o menos ya lo hemos explicado. Anche per la stessa formalità generica, questa è la parte del texto que más nos interesa porque lo anterior esto medio que repite cosas que ya habíamos dicho, anche per la stessa formalità generica, per esempio animalità, che si scende nella molteplicità delle specie animali, io posso fare in relazione alla nozione intensiva di essere, sempre quindi nella linea dell'atto, teniendo como lumen ente, una simile sinossi, e allora l'animalità non mi si presenta più come una ragione di minimo contenuto formale rispetto alle specie cane e gatto, ma come una formalità densa, come per una specie di virtualità ontologica di tutte le determinazioni specifiche, quindi animal es una formalidad densa que contiene perro, gato, caballo, onde senza reificare la ragione generica, perché non esiste animal, la forma animal no existe. Atención, lo que existe es la forma cane y la forma gato. No existe la forma animal. Pero de animal se puede llegar a tener una noción intensiva. Pero senza reificarla, senza decir que existe la formalidad animal como forma, porque existe perro y gato, ¿sí? Senza reificare la ragione generica si può ben dire che le specie partecipano al genere, non solo nel senso logico dei topici. I topici è il libro di Aristotele, la participación lógica, porque perro participa de animal, porque en la definición de perro está animal, porque digo animal que ladra, entonces participa porque está contenido en la definición. Eso es un modo lógico de Itopeci, ma ahora no, ma nel senso metafisico, in quanto che ciascuna specie non riesce ad attuare la perfezione universale del genere,
ma soltanto un aspetto particolare con esclusione degli altri. Entonces el gusano expresa la animalidad, pero en un aspecto particular. No tiene la vista de un águila, por ejemplo, que es parte del género animal, porque esa vista es un modo de vivir y el animal es un viviente, ¿no? Bien. Y acá este otro texto interesante, tengo la tentación de sacarlo, pero lo vamos a dejar. Ci si intenda però sulla natura di questa sinossi. Perché? Perché animal es un viviente corpóreo. Entonces acá va a explicar que yo resuelvo perro en animal en la línea de viviente, no en la línea de corpóreo, ¿no? Porque animal dice más modos de vivir que solamente perro, y entonces es fundamentándose en la vida, no en la corporeidad. Por eso siempre se resuelve una especie en un género tomando como fundamento una perfección pura, vida. Y eso en el fondo es tomando como punto de referencia un trascendental que termina siempre tomando como referencia el ente, ¿no? Y entonces es siempre en la línea del ente y no en lo material, en la línea del acto, que se resuelve una especie en un género inferior en un género superior. Leo ya sin explicar el texto de Fabro. Ci si attenda però sulla natura di questa sinossi de perro, gatto, cavallo in animale. Essa non consiste in una sommazione qualsiasi, non è sumo di atti e perfezione, e neppure di una purificazione che la mente esercita sul concreto per cogliere una formalità come tale, ma appartiene invece a quella particolare astrazione intensiva. Acá dice astracción, dopo dirá reflexione. Lean reflexión por más que diga abstracción, porque él dice, no, esa en la primera edición ponía abstracción, pero abstracción acá no se refiere al proceso de abstraer, sino que llama abstracción simplemente al llegar a una noción, ¿no? Por eso, pero después lo purifica el vocabulario y llama siempre reflexión intensiva, ¿no? Ma appartiene invece a quella particolare astrazione intensiva accennata poco fa, per la quale in funzione della separatio, separata e dopo la resolutio, gli atti e le formalità vengono prima generalizzati secondo i propri valori e poi visti implicarsi secondo una progressione ascendente. Il passaggio da una perfezione a un'altra viene a essere, a questo modo, nel campo metafisico come una specie di passaggio al limite. Non possiamo spiegare tutto, andiamo avanti. Questo passaggio si vede facilmente nei riguardi delle perfezioni trascendentali rispetto all'essere e anche nei riguardi delle perfezioni predicamentali rispetto all'essere, ma le formalità del passaggio forse non sono altrettanto chiare quando si vuole descrivere questa dialettica ascendente entro il campo predicamentale. Così abbiamo varie specie di animali. Qui è il genere più universale di animalità è il termine dell'ascensione dialettica o qualche altra formalità? Passo cane, cavallo, coso animale o in qualche altra formalità? I testi tomisti sono piuttosto scarsi al proposito, ma ci pare che alla questione tutt'altro che oziosa si potrebbe rispondere che ogni formalità generica può essere vista sotto due aspetti, cioè uno in quanto si riferisce alla materia e la potenza, l'altro in quanto si riferisce alla forma e l'atto. Nel caso ora opposto, animalità può essere considerata sia una formalità di essere della corporeità, un modo di cuerpo, aspetto potenziale, sia come una particolarità, forma di attuazione di quella perfezione che è la vita. Y es en la línea de la vida que yo resuelvo, no en la línea del cuerpo, sino en la línea de la vida, que yo resuelvo perro, gato, caballo en animal. Porque animal
dice un modo de vida más grande, más extenso, más perfecto que solo perro, que es un modo de vida particular, caballo, que es un modo de vida particular. Y entonces es en la línea de la vida, no en la línea del cuerpo. È soltanto in questo secondo senso, ci pare, nella linea della vita, che il genere può essere considerato come termine della riflessione intensiva. La normalità intanto può essere considerata quale formalità suprema nel suo ordine, in quanto aduna in sé tutte quelle particolari forme di vita che si vengono a realizzare nel mondo delle corporeità. Alla fine, quindi, è sempre il ricorso alla perfezione trascendentale che permette l'ascensione. Bien. Y vamos a dejar acá como primer clase. Nos falta un poco, es verdad, pero vale la pena ver esto. Nos falta un poco para terminar el resumen de noción metafísica de participación, que no es un resumen, es lo que nos interesa ver para encarar participación y causalidad. Pero hasta el momento, ¿qué cosa hemos visto? Que por una reflexión intensiva vos llegás a darte cuenta que el ser es la perfección más grande que hay y que todas las otras perfecciones son un modo particular de ser, es decir, un modo limitado de ser. Y entonces hemos llegado, al ver al ser como la perfección más grande que hay, hemos llegado a lo que es la emergencia formal del ser. Lo vimos como intensivo y participado por todas las formalidades y por todos los individuos y por todo. Ahora tenemos que llegar a la emergencia real, el ver que el ser ese súper perfecto existe en realidad y es Dios, la emergencia real. Y después, una vez llegado a esa emergencia real, tenemos que ver entonces que esos modos particulares de ser reciben la perfección de ser real limitado en una potencia y llegar hacia la composición. Entonces hemos llegado a la emergencia formal del ser, nos falta la emergencia real y después la composición. Y después ver que todo esto súper perfecto, existe Dios y todas las criaturas participan en un modo limitado de esas perfecciones y que se diferencian, pero nos van a quedar muchas preguntas sin responder y por eso la necesidad del libro Participación y Causalidad. Pero bueno, lo vemos la clase que viene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.